Buenas noches a todos. Una cosa nos debe quedar muy clara. Ni el gobierno ni la Asamblea Nacional tiene la potestad de negarle el derecho a los venezolanos a ser protegidos por instancias internacionales. En los últimos 25 años se ha desarrollado la jurisdicción internacional para proteger a los ciudadanos de los abusos de sus respectivos gobiernos con relación a los derechos humanos. Y casualmente, los únicos estados que alegan la excusa de la soberanía son precisamente las dictaduras y las autocracias. Los gobiernos democráticos aceptan estar sometidos a evaluaciones. Miren, yo los escuché y yo no interrumpo, así que yo le agradezco que usted me escuche a mí también y no me falte el respeto. Bueno, escúcheme y yo lo escuché a usted. Y si usted tiene algo que decir después, usted tendrá la oportunidad. En este sentido, es importante recordar que si hay un gobierno que no tiene autoridad moral para hablar de soberanía, es el gobierno de Hugo Chávez Frías. Cuando sabemos cómo en estos 14 años se ha producido la incursión de grupos irregulares que han ido controlando más y más territorio venezolano. Cuando sabemos que más del 80% de lo que comemos los venezolanos hoy en día se produce en otros países, generando además empleo en otros países. Cuando sabemos que esta Cancillería ha puesto en riesgo la fachada atlántica venezolana por no atender a tiempo y responsablemente a las peticiones sobre las aguas del delta del Orinoco de Guyana. Y finalmente, por la presencia de oficiales cubanos en nuestras Fuerzas Armadas, dándole instrucciones a los oficiales venezolanos. Entonces ustedes no pueden hablar de soberanía, no tienen autoridad moral. Pero además hay una cosa, déjenme decirles, puede ser que a ustedes les moleste esta Constitución, algunos elementos de esta Constitución, pero el artículo 23 de esta Constitución establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Pero vamos más allá. El artículo 339 de nuestra Constitución explícita, yo sé que les duele, pero escuchen. El artículo 339, vicepresidente, se refiere a los límites que los decretos en estado de excepción pueden establecer. Y se refiere y menciona explícitamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la que ahora el presidente de la República pretende desconocer. Pues déjeme decirle algo, ni Hugo Chávez ni esta Asamblea Nacional puede violar la Constitución ni cambiar la Constitución de los venezolanos, no pueden. Adicionalmente, esto les va a interesar, escuchen, respeten, escuchen, la hipocresía que ha demostrado el presidente en el caso de la solicitud de desconocer la convención y de salirse de la OEA, si no quiere atender a la Comisión Interamericana, es realmente de dimensiones increíbles. ¿Ustedes sabían que el único presidente que ha visitado personalmente las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es Hugo Chávez Frías? ¿Sabían ustedes o recuerdan ustedes que el presidente Hugo Chávez invitó a la Comisión Interamericana a su toma de posesión? Claro, en ese momento estaba muy contento con las decisiones de la Comisión Interamericana que habían sancionado al Estado venezolano por eventos como el Amparo o el Caracazo. Pero cuando la Comisión Interamericana comenzó a señalar los abusos en materia de derechos humanos que está cometiendo este gobierno, no solamente, diputado, en materia de derechos políticos, también en el caso de los desaparecidos de Vargas o los presos en nuestras cárceles. Eso también, y persecución a periodistas, ahí no le gustó a este gobierno. Pero la hipocresía va más allá, porque sí, se critica permanentemente que los Estados Unidos no estén sometidos a la Corte porque no han ratificado la Convención del año 69, pero sí están sometidos a la Comisión Interamericana, que es un órgano principal desde la Carta
creadora fundacional de la OEA. Entonces critican a los Estados Unidos, pero ahora se van a salir. Pero además la hipocresía y el cinismo llega a tal extremo que déjenme decirles, algunos de sus aliados, camaradas en un gobierno amigo como el que hay en Argentina, funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, dicen que le deben su vida a la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los protegió frente a un gobierno militar. Entonces, no nos entendemos. Miren, pretender que un Estado se salga de la tutela de una jurisdicción internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es igualito, equivalente a que un criminal diga: yo no me someto a los tribunales penales porque no me da la gana. Es lo mismo. Y entonces, ¿qué le pasa a los venezolanos? Miren, en este instante, mientras estamos aquí hablando, hay madres de presos en la planta, hay vecinos angustiados. ¿Qué le van a decir ustedes? ¿Que van a acudir a los tribunales venezolanos, a los que describió el exmagistrado Aponte Aponte? ¿Qué les queda si además ustedes pretenden quitarnos la jurisdicción internacional? Para terminar, saben muy bien que lo que estoy diciendo es cierto y les duele. Están bajando la mirada, por algo será. Para terminar, solamente un mandatario en América Latina ha pretendido desconocer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Saben quién fue? Fujimori. ¿Saben por qué? Porque evidentemente a los dictadores les molesta las organizaciones de derechos humanos y les molesta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los venezolanos entendemos claramente lo que está pasando y los venezolanos vamos a luchar por un país, una nación y un gobierno que respete los derechos humanos de todos.